toda la presentación, pero bueno, como Pero quieras. bueno, Igual hay muchas caras conocidas, creo que te muchas de las conocen un personas que están poco, acá decís. ya me escucharon. Bueno, puede ser que algunos te hayan escuchado, puede ser que otros no, pero bueno, sos docente universitaria. Cecilia trabajó 16 años en Cedronar, técnica y en Cedronar. Prácticamente hay un montón de cuestiones que salieron de una gran colaboración que ella, hay mucha mano de ella puesta en un montón de trabajo de territorio específicamente, junto con otros profesionales, pero ella ha participado y tiene una experiencia muy amplia, sobre todo en territorio, de mucho conocimiento. Hoy está en salud mental y ahí estás bueno, investigación, en el Observatorio de Investigación Internacional de Salud Mental, por lo tanto, creo que nos va a traer data muy fresca, ¿no? Eso espero. Te Eso metí espero. presión, eso espero. Es que cuando empezás a hablar del currículum uno se siente como, bueno, después Sí, de todo lo peor, que ¿no? dijo, ahora tengo que traer algo interesante, porque si no es como... Sí. No, bueno, Ceci, te dejo el espacio, gracias a todos y bueno, a disfrutarte, a escucharte y a compartir, no sé. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer, veo caras conocidas, bueno, a Ezequiel obviamente hace mucho tiempo, sé que está Marcelo también, Julio, empezamos a trabajar, ya podríamos decir que hace unos cuantos años, eh, y siempre el trabajo con ustedes tiene como una característica muy concreta, que es el que me dan absoluta libertad para escribir, para hacer y para pensar y para transmitir un poco lo que tenga ganas. Y, y bueno, un poco ese es el agradecimiento también a todos los que están participando un viernes a esta hora, que ya es cuando uno empieza como a pedir pista y a decir, bueno, vamos calmando la semana y sin embargo estamos acá. Le pusimos seminario, pero mi idea no es que se ubiquen para escucharme a mí y toda la genialidad que yo pueda haber pensado o escrito, sino que la idea es que podamos también armar un espacio más de colaboración y de reflexión y de pregunta. Eh, este tema surge, recuerdo, de una conversación con Ezequiel muy al pasar sobre cuestiones que podíamos hacer durante este año, sobre cuestiones que yo podía quizás aportar ahora que estoy en el Ministerio de Salud y en epidemiología, en salud mental, y, y surgió el tema de género, y en realidad surgió a partir de las últimas de las consecuencias que pueden tener esto que hoy le vamos a llamar acá en este espacio estereotipos de género, que es el problema o la dificultad en la accesibilidad a tratamiento. Pero cuando me pongo a investigar, cuando yo soy muy de investigar, soy docente de metodología, con lo cual soy muy puntillosa en las fuentes, dónde ir. eh, Cuando me pongo a leer más sobre el tema y a intentar saber cómo llamarle a esto de los obstáculos en la accesibilidad, aparece todo este mundo de los estereotipos de género, que no me resultaban ajenos, pero bueno, que quería meterme un poco más. Y en esta investigación me doy cuenta que la accesibilidad de tratamiento en definitiva es como la última gran consecuencia. Y lo vamos a ir viendo a lo largo del seminario, pero en realidad hay otro montón de obstáculos que se dan producto digamos, de estos estereotipos y de estas exigencias que se le otorgan a los distintos géneros, que bueno, que dificultan aún más la llegada a tratamiento. Digamos, dificultan en todo el proceso, dificultan en el acceso, en tal caso, a las sustancias, en la visión que se tiene sobre una determinada problemática, en la libertad que se puede sentir a la hora de decir me está pasando determinada situación y por último en la accesibilidad a tratamiento o a contención o a escucha o como uno quiera llamarlo. Pero bueno, la idea del seminario surgió así, eh, la búsqueda de intentar entender desde dónde encararlo fue una búsqueda que les confieso fue como bastante ardua. Yo le contaba a Ezequiel, che, le estoy poniendo un montón, estoy trabajando un montón en el seminario porque no terminaba como de, bueno, cómo presentar esto de los estereotipos.
una de las primeras cuestiones con las que me encontré fue que dentro de estereotipos de género, las investigaciones, los recorridos que se habían hecho al respecto, habían sido con respecto al género cis, digamos, masculino, femenino. Trabajé con investigaciones y con relevamientos de España, de Perú, bueno, de aquí de Argentina también, y por ahora existe eso. Después, paralelamente, encontré otro montón de cuestiones que hablan de perspectiva de género. Y entonces ahí ya nos empezamos a meter como en otras cuestiones. Esta podríamos decir, disparidad en cuanto a las investigaciones y en cuanto al recorrido y al peso que se le da a los estereotipos de género, también me parecía interesante traérselos, porque un poco en este trabajo que yo le tuve que poner al seminario era intentar como compatibilizar, intentar también dejar bien claro que me van a escuchar hablar de femenino, masculino, cuando entendemos que estos obstáculos se dan también en otros géneros, ¿sí? Con los que hoy realmente tenemos que trabajar, en donde la problemática de los consumos además está súper presente y la accesibilidad de los tratamientos tiene además, podríamos decir que más obstáculos, u obstáculos de otras características. Bueno, todo eso, dije un montón. Una aclaración, tengo tos hace un mes y medio aproximadamente, no sé exactamente qué es, creo que es tos, pero puede ser que en determinados momentos me agarre mucha tos, así que ahí voy a pedir la colaboración Ahí de los yo y las participantes. te Uy, colaboro, Juli, Cecilia, te por colaboro, favor, así podés ahora voy a hacer tomar agua. ahí está, una pequeña pausa. Bueno, yo quería agradecer, por supuesto, agradecer tu presencia, Cecilia, gracias Ezequiel por este seminario, a uno y cada uno y una y cada una de los que están hoy aquí presentes. Quiero destacar una presencia significativa que es la de María Isabel Sánchez, es la directora del programa de género de FADEA, con lo cual hoy tenemos claramente una mesa de lujo y bueno, todo esto que estás mencionando, Cecilia, que agradecemos que lo traigas hoy aquí, vas a tener allí una partner con la cual vas a poder intercambiar y enriquecer este encuentro. Así que bueno, te di esta pausa, me permití presentarla a María Isabel, que me parece que es significativo en este encuentro, y el agradecimiento a todas y todos por tanto. Cuando necesites otra pausa me decís y una seña y yo me vuelvo Yo a... hago un gesto y ustedes salen al rescate. Bueno, buenísimo, Gracias. sí, por supuesto, con Isabel, si ella está a cargo de este área y está trabajando en este tema, seguramente podrá nutrir un montón de cuestiones que yo vuelvo a repetir, traigo un poco a modo de acercar cierto recorrido y reflexionar al respecto. Hice una presentación, la idea es como, bueno, poner la presentación, ir charlando y de vez en cuando ir sacando la presentación, así nos volvemos a mirar porque si no se convierte en algo súper monótono. Ahora viene la peor parte que es compartir pantalla. Post pandemia sigo sin aprenderlo. Acá estamos. Ustedes ahora me dicen si lo están viendo. ¿Se ve? Me hacen sí, 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 perfecto. Bueno, les contaba al principio, a ver si lo puedo, ahí está, que estereotipos de género fue toda una búsqueda, porque en realidad nos pudimos dar cuenta en esto que charlamos con Ezequiel, que teníamos que encontrar la manera de nombrar eh, algo que funciona como una variable más, podríamos decir, o una de las cuestiones a tener en cuenta en esta multicausalidad de los consumos. Espero no ser reiterativa, sé que muchas de las personas que están hoy acá ya saben de consumos problemáticos, ya manejan el tema, pero bueno, intenté también un poco como poder ser lo más clara posible y si bien voy a recuperar algunos conceptos que son centrales sobre problematizar los consumos o la idea de ampliar la mirada sobre los consumos problemáticos, voy a intentar siempre hacer como este anclaje con los estereotipos de género. Eh, Soy una fiel seguidora de los diccionarios y de la búsqueda de los conceptos. Y el primer concepto que sí me gustaría trabajar y hacer apenitas un poquito de historia es el de consumos problemáticos. Diferenciarlo, si se quiere, de lo que es consumo en general
o de lo que puede llegar a ser una adicción durante muchísimos años. El otro día haciendo cuentas, ayer justo estuve en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, en la Facultad de Psicología, ayudando en una clase especial para alumnas, eran todas femeninas, vamos a llamarlo acá, eran todas chicas, futuras colegas mías, que tienen que hacer sus primeras prácticas y tienen que dar un taller sobre consumos problemáticos. Bueno, entonces me presenté, me invitaron, no es que me presenté sola, me convocaron para estar y una de las grandes preguntas era, bueno, pero ¿por qué? Si le llamábamos adicciones, ¿por qué ahora es consumos problemáticos o problematizar los consumos? Bueno, y hubo que hacer un poquito de historia. Y sacando cuentas, me di cuenta que hace 20 años me recibí yo, o sea que hace 20 años yo estaba en el lugar de esas chicas y les contaba que cuando estaba estudiando todavía trabajábamos con esos conceptos como si fueran sinónimos. Trabajábamos con conceptos como el de carrera adictiva, con modalidades de consumo y en esas modalidades de consumo había como un, un un solo sentido, ¿no? Uno arrancaba con el consumo recreativo, esporádico, llegaba a un uso, después había un abuso y llegaba a la adicción y era como la puerta de entrada. Bueno, quizás muchos recuerdan ese tipo de eslogans o de frases que han quedado muy marcadas y que responden a, de alguna manera, este desafío que tienen los consumos problemáticos, que es de estar constantemente repensando las prácticas principalmente, pero para poder repensar las prácticas también hay que repensar la forma en la que llamamos a las cosas. Es por eso que me gustó arrancar con conceptualizando dos cuestiones. Acá me dice que hay una persona que quiere entrar. ¿Yo puedo darle a admitir para que ingrese? Ah, sí, puedo. Perfecto. Ingresa. Bueno, hoy, y tenemos hasta, siempre digo lo mismo, tengo hasta acá, tenemos hasta acá. Hoy, cuando hablamos de consumos problemáticos, vamos a estar hablando de aquellos consumos que, prestar atención, mediando o sin mediar sustancia alguna, afectan negativamente en forma crónica o no la salud física, psíquica del sujeto y o las relaciones sociales. En esta conceptualización hay mucha historia, hay muchas prácticas, hay muchas cosas que hicimos súper bien, hay otras cosas que hicimos bastante mal, pero por sobre todas las cosas hay como un camino recorrido en donde pudimos dejar de ver o de hacer como este forzamiento de división o de foco en cuáles son las cosas que entran dentro de los consumos problemáticos, llegamos a esta definición en donde hay varias cuestiones a tener en cuenta. Primero es mediando o sin mediar sustancia alguna, que podríamos decir que ha sido una de las últimas cuestiones que hemos incorporado. Me hago cargo como si yo fuera parte de... Pero bueno, he estado en la transición en donde tuvimos que dejar de hablar solamente de sustancias para poder ampliar eso a distintos objetos con los cuales uno puede generar un consumo problemático, puede vincularse de manera problemática. Y también yo recién hice la mención de la afectación negativa en forma crónica o no, porque hoy cuando hablamos de consumo problemático muchas veces puede ser un consumo que aunque haya sido una sola vez, haya terminado siendo problemático. Perdón. Acá hay otra persona que también quiere entrar. Bueno, dentro de esto, dentro de este concepto, también tenemos las áreas en las cuales pueden llegar a afectar los consumos problemáticos, la salud física, la salud psíquica del sujeto y las relaciones sociales. Esa amplitud en cuanto a las áreas en las cuales los consumos problemáticos pueden afectar, ¿sí? También es una gran conquista, porque hasta hace unos años atrás podíamos decir que los consumos nos afectaban negativamente simplemente en cuestiones que tuvieran que ver con lo orgánico, con la salud física. De hecho, todo lo que tenía que ver con prevención lo enfocábamos hacia brindar información sobre los efectos negativos de las sustancias. No estoy hablando de hace 70 años, 100 años, estoy hablando de hace 30, como mucho. Cuidado que hay un micrófono, ahí está, perfecto. Bueno, eso
hablando de consumos problemáticos, arrancamos con este gran concepto. El segundo concepto con el cual yo quería trabajar, o quería arrancar por lo menos, es el de estereotipos de género. Y es acá donde se presentó como la primer gran disyuntiva, ¿no? ¿Cómo llamarlo a esto de las imposiciones que existen a nivel social con respecto a los distintos géneros? Bueno, hablemos de la palabra estereotipo. Cuando uno busca en el diccionario qué es un estereotipo, los estereotipos son ideas, cualidades, expectativas que la sociedad, y esto es muy importante porque me van a escuchar hacer foco en esto de los movimientos sociales y las presiones y la presión social y la imagen y la idea que se tiene sobre cada uno de los géneros. Los estereotipos son estas ideas, cualidades o expectativas que la sociedad le atribuye a mujeres y hombres. Hago la aclaración que durante este seminario voy a estar hablando de mujeres y hombres porque el recorrido que pude encontrar con respecto a estereotipos de género habla de estereotipos cis, ¿sí? Masculino, femenino. Más adelante nos juntamos, lo charlamos y hacemos un seminario de 4 horas, no de 2, e incluimos Listo, todo el resto de las listo. cuestiones. Quedó grabado, ¿no? Bueno, Quedó grabado. ya quedé comprometida. Perfecto. Tiene otra partecita, la definición de estereotipos, que es muy interesante y que tiene que ver con las representaciones, ¿sí? Cuando hablamos de consumos problemáticos, también trabajamos con representaciones. También trabajamos con la importancia de las representaciones sociales que existen sobre los consumos. Y por lo general llegamos a la conclusión de que estas representaciones sociales que se tienen sobre los consumos ya funcionan en sí mismas como obstaculizadoras, ¿sí? Como cuestiones que avergüenzan, que dan miedo, que hasta ahora, 2023, está el consumo muy vinculado a cuestiones que tengan que ver con problemas con la ley, ¿sí? Hasta ahora, hasta el día de hoy, seguimos, en Cedronar lo seguíamos recibiendo, oficios de jueces en donde nos pedían, quiero que internen a esta persona, o sea, los consumos problemáticos todavía vinculados a cuestiones que no tenían nada que ver casi que con la salud y que tenía más que ver con los aspectos legales y que entonces actores sociales de esas distintas áreas podían intervenir y solicitar un tratamiento. Bueno, entonces, cuando hablamos de estereotipos, hablamos de ideas, cualidades, expectativas que la sociedad le atribuye a mujeres y hombres y que son representaciones simbólicas de lo que los hombres y las mujeres deberían ser y sentir. Acá voy a toser. Fuerte. De lo que, digamos, entonces, estos estereotipos nos marcan de alguna manera, nos estipulan de alguna forma cómo hombres y mujeres deberíamos ser y sentirnos. Entonces, si le sumamos a las expectativas y a las representaciones sociales que hay sobre los consumos problemáticos, las expectativas y representaciones simbólicas que existen sobre los estereotipos de género o sobre los géneros directamente, entramos como en un tema bastante más complicado. Perdón, tomo un poquitín de agua y estoy. Igual venís Bueno. en 1.5 tipo WhatsApp, ¿no? ¿Cómo? Tenés una ¿Cómo voy muy velocidad rápido? 1.5. Ustedes, los que me conocen, ya saben que yo tengo esta tendencia como de apurarme. Por eso es que necesito que me digan, Cecilia, vamos bien hasta acá. No me Excelente, apuro. Ceci. Vamos bien. Vamos perfecto. Hasta Ivana, que también la recuerdo. Ahí está, ahí la vi. Sí, excelente, Ceci, hasta ahora. Muy Bueno, claro. bueno, acá logramos después de muchos años de trabajo y también un poquito me lo adjudico, pero nada, así como de pasada nomás, por haber transitado en Cedronar tantos años y haber estado presente en los grandes quiebres, ¿no? En los grandes momentos en donde dijimos, bueno, hay que complejizar un poco lo que estamos transmitiendo, la forma inclusive en la que estamos viendo los consumos, logramos graficar de alguna manera la multicausalidad. Y en esa multicausalidad podríamos decir que llegamos a estas 3 grandes cuestiones que voy a mencionar algunas cuestiones que me gustaría inclusive seguir modificando o ampliando. Y tenemos dentro de lo que es la multicausalidad de los consumos estos 3 grandes grupos, ¿no?
Por un lado, la sustancia, que como les mencionaba recién, hoy esto lo tendríamos que ampliar, tendríamos que hablar de sustancia y no sustancia, sustancia y cualquier otro objeto con el que se pueda generar un vínculo problemático. Tenemos el contexto y tenemos la persona. Entonces, hoy un poco lo que decimos cuando nos preguntan sobre los consumos problemáticos o cuando queremos explicar algo que tengan que ver con, bueno, y entonces, ¿qué significa un consumo problemático o qué es lo que interviene cuando una persona está atravesada por un consumo problemático? Lo explicamos de alguna forma con este gráfico. Entonces, para intentar comprender por qué una persona puede estar afectada por esta problemática, tenemos que partir del concepto de la complejidad, ¿no? Del concepto de que una persona es un ser biopsicosocial, ¿sí? En donde tenemos que prestar atención tanto a lo que tiene que ver con la persona, en donde podríamos incluir todo lo que tiene que ver con lo biológico, con lo orgánico. Hoy vamos a ver algo de lo metabólico, ¿sí? También lo psicológico, que es donde entraría todo lo que tiene que ver también con cierta parte de esa misma persona, y lo social. Y ahí entramos a la parte del contexto. Un poco la idea de traer este tema hoy es complejizar de alguna forma esta multicausalidad o esta mirada, incluyendo el tema del género, ¿no? Del estereotipo, ¿no? De los estereotipos de género que intervienen, como les mencionaba al principio, no solo a la hora de pedir, de solicitar o de querer acceder a un tratamiento o algún tipo de respuesta asistencial, sino que empieza a jugar y a intervenir desde mucho antes, ¿sí? Los consumos problemáticos tienen una característica, los que trabajamos en esto lo sabemos bien, que estamos como en un constante desafío en esto de poder dar ciertas explicaciones o dar respuestas a cuestiones que van modificándose, que se van complejizando y que van cambiando. Y que no tienen que ver solamente con, por ejemplo, las prácticas de consumo, que son cuestiones que cambian constantemente, sino que tiene más que ver con todo lo vinculado a lo contextual, ¿sí? A lo epocal, a lo que tiene que ver con lo histórico, con lo que nos toca vivir hoy. Y es ahí donde entra toda la dimensión de lo contextual que está expresado en este gráfico. Ezequiel seguro lo recuerda, que a veces jugábamos un poco con el tamaño de los cuadraditos de este gráfico y a veces poníamos a la persona, donde decía persona, la poníamos un poquito más grande y explicábamos un poco por qué lo hacíamos. Otras veces lo que hacíamos era agrandar un poquito la letra de contexto también porque nos ayuda de alguna manera, y esto lo explico siempre, pedagógicamente, a poder darle una explicación a la complejidad de los consumos, que muchas veces parece que los que trabajamos en esto la complejidad de los consumos la usamos como para poder escapar o no dar una respuesta concreta, pero la realidad es que es un fenómeno complejo. Entonces, la respuesta que se debe dar a este fenómeno complejo también debe ser o debe estar a la altura de esta complejidad. Es por eso que a veces pedagógicamente forzamos algunas cuestiones para poder explicarlas, para poder acercarlas, para poder sensibilizar sobre el tema y perder el miedo por sobre todo, pero nos damos cuenta que muchas veces en ese forzamiento hay cosas que siguen quedando por fuera. Entonces, el desafío, o por lo menos el que asumo yo en este seminario, es darle como una vueltita más, complejizarlo un poquito más y hacer intervenir en esta multicausalidad que son los consumos a los estereotipos de género. Bueno, hago un cachitín, igual vengo bien, pero bueno, hago un cachitín de historia con respecto a cómo llegamos a la multicausalidad, porque no es que un día nos levantamos y dijimos, ay, no, sí, los consumos problemáticos, dejemos de usar como sinónimos consumo, abuso, adicción, empecemos a llamar las cosas de distinta manera, o planteemos el tema de los consumos como algo multicausal. No, la realidad es que esto nos llevó muchos años lograr ir avanzando, porque creo que han sido grandes avances, grandes conquistas, inclusive poder dejar de sectorizar o de observar a los consumos
desde una única causa o desde una única variable que interviene para poder ir como cuando uno saca una foto y va con el zoom ampliando, ampliando, ampliando. Esta multicausalidad es producto de haber hecho foco durante muchos años en distintos aspectos. Estos aspectos que ustedes vieron en ese gráfico y en esa suerte de tenemos hasta acá y hasta acá podemos explicarlo. Durante muchos años el problema era considerado, el problema de los consumos se consideraba que estaba dado pura y exclusivamente por la sustancia, ¿sí? La idea es que nosotros podamos entender con esta diapositiva que de acuerdo a dónde yo ubico el problema, es lógicamente desde dónde me posiciono, para entenderlo y para intervenir inclusive. Entonces, en esos años en los que considerábamos que la problemática de consumo se reducía a la sustancia, que obviamente en ese momento no considerábamos que estábamos haciendo una reducción, sino que considerábamos que era un recorte lógico y necesario, prevenir, hablar de prevención o poder hacer algo en pos de la prevención de los consumos se resumía a poder transmitir cuáles eran las propiedades, los componentes químicos de las sustancias, de qué manera afectaban esa sustancia al organismo de un adulto mayor, el organismo de un adulto, el organismo de un adolescente. La estrategia de prevención era informar sobre los elementos de las drogas, o sea, su composición química, y las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Entonces, los referentes que podían hacerse cargo no solo de la parte de atención, sino también de toda la parte de prevención de consumos, eran los especialistas en sustancias, aquellos toxicólogos, toxicólogas que tuvieran un bagaje muy importante con respecto a cuáles eran los efectos de las sustancias en el organismo. Si agarramos el auto de Volver al Futuro y llegamos acá, podemos interpretar que en esta visión, en esta forma, en este momento, digamos, en este momento en el cual ubicábamos al problema como la sustancia y el efecto que podía tener en el organismo, hacíamos un recorte y dejábamos por fuera varias cuestiones que después fuimos incorporando. Por ejemplo, y hoy esto lo vamos a trabajar específicamente, el tema de que parecía que todos los organismos reaccionaban a la sustancia de la misma manera, ¿sí? Uno de los primeros recortes que hacíamos era ese, era homologar organismos y decir, bueno, determinada sustancia en un organismo, no importa, ahí admito a otra persona más que acaba de ingresar, tiene las mismas respuestas y perdón, y en tantos años va a estar de la misma forma. Entonces, hacíamos una reducción en cuanto a la forma en la que veíamos a la persona, porque en realidad la estábamos observando como un organismo que deliberadamente empezaba a consumir determinada sustancia, y además también había una reducción importante en cuanto a los actores sociales, a los referentes o a los profesionales que podían intervenir en la problemática. Digamos, en la problemática estaba como habilitado que, por lo menos para las acciones específicas de atención y de prevención, fueron los profesionales especializados en sustancias y en los efectos que tenían estas sustancias en los organismos, aquellos que podían llevar adelante acciones que tuvieran que ver con la prevención. Ese es uno de los grandes puntos que también se va ampliando cuando empezamos a ampliar la foto y que entren cada vez más personas y entonces que sean más los actores sociales, los profesionales y las disciplinas que puedan intervenir en los consumos problemáticos. Seguimos un poquito más, los años también van pasando y vamos como la sociedad y los movimientos y la posmodernidad nos empieza a mostrar que hay ciertas cuestiones que empiezan a tambalear, que tenemos que empezar a tener en cuenta que quizás los resultados obtenidos a partir de campañas de prevención, de charlas de concientización que se enfocaban pura y exclusivamente en los efectos de las sustancias, no terminaban de dar respuesta, no terminaban de generar conciencia o algún tipo de respuesta distinta ante
el consumo de las sustancias o los consumos problemáticos no daban resultado o no daban los resultados esperados o los necesarios para la época, empezamos a abrir un poquito más el foco y llegamos a otro momento también histórico e importante, que es el de ubicar a el problema de los consumos problemáticos en la persona. Pero acá también voy a hacer como una reducción y voy a llevar como la historia al máximo. No era realmente así, no era que dejábamos de lado todo lo que tuviera que ver con sustancias y hacíamos foco solo en la persona. La realidad es que esto históricamente se va dando con una sutileza y con una naturalidad casi imperceptible, pero bueno, dentro del discurso preventivo empezábamos a involucrar algo de lo que tenía que ver con la voluntad y con aquella persona que decide, y acá pongo entre comillas, por favor, que decide consumir sustancias. En este momento histórico en el que hacíamos foco en la persona, la estrategia de prevención entonces consistía en fortalecer al individuo para que pueda decir que no a tiempo. Lo estoy forzando, pero les aseguro que era bastante parecido a eso. Entonces, por un lado, seguíamos informando sobre sustancias, incorporábamos a la persona también como actor, parte de esta situación, pero de alguna manera lo que considerábamos de esa persona es que podía existir una fortaleza que además se la podíamos brindar y que esa persona podía sostener a lo largo de toda su vida para poder decir no. Bueno, esto hoy lo podemos poner un poquito más en discusión porque claramente las personas no estamos siempre de la misma manera, no nos posicionamos frente a la vida y a las circunstancias y a las cosas que nos toquen vivir de la misma forma, entonces era como un poco ilusorio pensar que yo pueda darle a alguien herramientas y que esas les van a servir para toda la vida para decir no ante situaciones complicadas. Si el problema era la persona, superar el problema dependía de la voluntad y del esfuerzo de la persona. Estas son cuestiones que hoy se siguen sosteniendo en muchas de las prácticas que se hacen con respecto a consumos problemáticos y que también es importante evaluar, repensar, porque a veces esto de, bueno, si tenés la voluntad de hacerlo, lo vas a poder hacer, puede funcionar muchas veces como complicado, ¿sí? Puede, lejos de ayudar a la persona, ubicarla en un lugar de extrema ansiedad y depresión para la cual quizás no esté preparada. Vamos un cachito más rápido. Entonces, en este momento se ve al sujeto como un ser individual. Es el momento histórico también en el cual seguimos o se sigue de manera muy fuerte vinculando a los consumos problemáticos con todo lo que tiene que ver con delitos y con cuestiones a dirimir dentro de lo que es la parte judicial, y entra también este gran momento que es el de la necesidad del aislamiento. Bueno, para que la persona pueda realmente hacer un tratamiento y sostenerlo, deberíamos poder aislarlo, correrlo, quitarlo del lugar de la comunidad o del espacio en donde consume para que haga su tratamiento. Bueno, podremos hacer miles de cuestionamientos o de reflexiones con respecto a esto, simplemente estoy haciendo como un poquito de historia y llegamos a hacer foco, ampliarlo aún un poquito más y empezar a considerar que dentro de los consumos problemáticos el problema también es el contexto. Y acá ya sí agrego el también, porque en este momento histórico ya empezamos como a reconocer que si bien hicimos muchas cuestiones que no estaban bien, hay muchas de esas cosas que se hicieron que se pueden seguir haciendo si uno las contextualiza y las pone y las ubica en un encuadre en donde no deja nada de lado. Entonces, parte de la problemática será la sustancia y los efectos reales que una sustancia psicoactiva puede tener sobre el sistema nervioso central. Parte de esa problemática también tiene que ver con la persona, con el momento vital, con el lugar que ocupa dentro de un sistema familiar, etcétera, etcétera. Y el problema también tiene que ver con el contexto, ¿sí? Entonces, la estrategia de prevención estaba en ese momento, ahora ya llegaremos a lo último, pero en ese momento estaba asociada a mejorar lo que tenía que ver con las condiciones contextuales, en
cuando arrancamos a trabajar con contexto, ese contexto todavía estaba muy vinculado con el contexto socioeconómico, con cuestiones que tuvieran que ver con carencias económicas, ubicaban a la persona en un lugar de mayor vulnerabilidad frente al consumo. Hoy eso se amplía muchísimo más y entonces este contexto no es solo socioeconómico, es, como les mencionaba recién, cultural, histórico, epocal, y hoy veremos también que tiene un atravesamiento desde lo que es el género, y se concibe a las condiciones materiales como determinantes en los sujetos. Bueno, haciendo este chiquitín de historia, que al final fue larguísimo, hoy, cuando hablamos de consumos problemáticos y estereotipo de género, lo que intentamos hacer es abrir aún más este foco que ustedes fueron viendo en esta suerte de línea de tiempo y poner en relieve la importancia de la dimensión del género, ¿sí? Mi idea es que esto siempre funcione como debate y es traerlo para, lejos de llevarnos respuestas, seguir generando entre los que estamos acá, y bueno, si después lo pueden comentar, muchísimo mejor, muchas más preguntas con respecto a qué otras cuestiones también funcionan como obstaculizadoras. Sí, Ezequiel. Estaba pensando para hacer como una observación, digo, ¿Mm? no observación a esto, sino como pensando con lo que decías, desde este proceso histórico, digamos, y ya pensando lo de los 60 hasta acá, y cómo la sociedad y este modo de pensarnos y de vernos, y hasta las preguntas que surgen hoy por hoy, son parte de ese gran proceso que se estuvo dando, incluso desde el Estado, desde CEDRONAD, desde los organismos más relacionados a esto, y desde las organizaciones civiles que han trabajado en otras áreas y desde otros lugares, cómo fue cambiando, porque hace años atrás la perspectiva era, o el posicionamiento era observado desde el consumidor como criminalizado y encerrado, castigado. Luego pasa a ser una observación donde todo consumidor es internado como enfermo, prácticamente, como una posibilidad y una mezcla ahí de encierro y con un proceso bastante largo en ese sentido de criminalización. Después pasa a ver donde hay variabilidad de dispositivos que empiezan a surgir, ¿no? Dispositivos de hospital de día, centro de día, centro de medio camino, de noche, internaciones, ambulatorios. Empieza a haber una que no existían al principio, ¿no? Al principio era todo internación o demás. Y hoy ya como que empieza a aparecer esto de y pensando al género, digo, dentro de esta realidad, mucho más complicado, porque hoy incluso ya estamos hablando de abordaje comunitario, o sea, cómo vamos cambiando, que aparecen las preguntas de qué está pasando con esto de los consumos, y la mujer, por ejemplo, en esa realidad, ¿no? Sí, sí, en realidad esto que mencionás es un poco lo que nos disparó a empezar o a intentar escribir algo sobre esto, ¿no? O acercar algo sobre esta problemática. Eh, y así todo lo que hemos podido encontrar, como yo se los mencionaba hace un rato, está íntimamente vinculado con lo que es la población cisgénero. Eh, yo en las últimas diapositivas les traje algunos de los espacios o de los recursos o de los recursos que existen para poder consultar sobre dispositivos de atención y realmente la disparidad que existe en dispositivos de atención que consideran que pueden atender mujeres, por ejemplo, son enormes, son terribles, y no es una situación que se dé solamente en Argentina. Aquí tenemos una disparidad enorme y así todo seguimos pensando y seguimos de alguna manera planificando espacios para mujeres que
reciban, por ejemplo, mujeres con sus hijos. Entonces, seguimos asignándole a la mujer este rol de cuidadora que no puede suspenderse ni siquiera cuando esta mujer necesita un tratamiento. Digamos, busqué y no hay instituciones que reciban hombres con sus hijos, ¿sí? O inclusive hay instituciones que adaptan sus planes de tratamiento cuando un hombre, por ejemplo, tiene un trabajo formal y lo puede sostener y lo quiere sostener, ¿sí? Pero aquellas instituciones que están hoy pensadas para mujeres están pensadas para que puedan continuar con sus tareas de cuidado, ¿sí? Que no lo, digamos, no lo discuto ni me parece que esté mal, porque de hecho, y habiendo trabajado con muchas mujeres, necesitan eso y lo quieren hacer y requieren realmente de que un espacio de tratamiento tenga estas posibilidades, le dé esta posibilidad para poder llegar. Pero, bueno, nos hace pensar en esto que vos estás mencionando, ¿no? Seguimos pensando los dispositivos con ciertas exigencias inherentes a un género o al otro. Bueno, en esta diapositiva un poquito lo que hago es incorporar el género dentro de lo que es este primer gráfico que les presentamos y que les acercamos con respecto a los consumos problemáticos. Y vuelvo a mencionar que no solamente existen dificultades para lo que es el acceso a tratamiento, sino que las dificultades como consecuencia de los estereotipos de género aparecen desde mucho antes, ¿sí? No solamente cuando esa mujer o ese hombre, e impacta a ambos géneros, ¿no? También, importante decirlo, no solamente cuando la mujer o el hombre decide hacer tratamiento, quiere hacer tratamiento o accede a un tratamiento, sino desde mucho antes. Es por eso que en este gráfico me parecía significativo ubicarlo en el medio, porque realmente es algo que de manera transversal, de alguna forma, impacta sobre los consumos problemáticos. A ver, esperen. Ahí está. Bueno, esto lo paso rápido. Les mencionaba que ayer estuve en la facultad y un poco me decían, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde arrancamos el taller? Cualquier espacio que sea de reflexión sobre consumos problemáticos y que sea de prevención sobre adicciones tiene que arrancar por consumo, sin nada. Ni problematizar consumo, ni consumo problemático, solo consumo. Hay que arrancar por ahí. La primera cuestión sobre la que tenemos que realmente reflexionar es sobre los consumos. Y un poco lo que les acercaba después de tantos años de trabajo en territorio es que la mejor manera de hablar sobre consumos problemáticos es reflexionando sobre nuestros propios consumos, sobre los consumos de todas las personas, ¿sí? No solamente sobre aquellos consumos que quizás son sobre sustancias psicoactivas, legales, ilegales, sino sobre los consumos, ¿sí? Y esta problemática que parecería que es solo de nuestra época, pero en realidad tiene características propias de nuestra época, pero existió siempre, ¿sí? Ezequiel seguro también lo recuerda, que trabajábamos con estas dos imágenes y preguntábamos, ¿qué es lo primero que ven? ¿Qué es la imagen de la izquierda? ¿Qué les parece que es? Y bueno, es una pipa, sacamos una foto, recuerdo, en el Museo de La Plata y pudimos compartir esto. Es una pipa que se utilizaban, que comunidades de pueblos originarios utilizaban para fumar determinadas sustancias y lo que hacíamos era el paralelo con el consumo hoy. Por eso es importante esto de poder dar cuenta de cuáles son las características de los consumos hoy, propias de nuestros consumos. Porque en ese momento, en la época en la que se usaba la pipa esa, el consumo se daba de manera reglada, digamos, era en un determinado día, enmarcado en una determinada festividad, para lograr muchas veces acceder a estados superiores. Eran algunas de las personas de esa comunidad las que podían acceder a ese consumo. Como ven, son características absolutamente opuestas a las de los consumos hoy. Entonces, ¿por dónde arrancamos?
yo se los dije ayer a mis futuras colegas y se los digo a ustedes, arrancamos siempre por consumo. Y llegamos también a una instancia en donde la posición dicotómica de consumo problemático y consumo no problemático también nos empezó a hacer ruido. Y acá creo que ese ya estábamos en Cedronar, ya estábamos juntos inclusive, me parece. Y fue como, bueno, ¿cómo hacemos? Porque cuando vamos a los distintos territorios, a las distintas comunidades, nos dicen, ah, bueno, pero entonces eso, ¿es problemático o no es problemático? Y parecía que había que andar con un problematómetro viendo qué consumo era problemático y qué consumo no. Y entonces, un poco la vuelta de tuerca que se le encontró fue el de problematizar los consumos. Cuando partimos desde esta lógica de poder reflexionar sobre nuestros propios consumos, lo que hacemos muchas veces es ubicarnos como todos en el mismo plano, como todos dentro de esta misma sociedad que nos invita amablemente, y a veces no tan amablemente, a consumir, a ser parte, y no estoy hablando solo de sustancias, a tener determinadas cuestiones, a acceder a determinados espacios, a contar con determinada tecnología para poder hacer otras cosas. Entonces, hoy hablar de consumos es realmente problematizar el consumo, problematizar cada uno de nuestros consumos. Inclusive aquellos que a veces tenemos absolutamente naturalizados y que tenemos además permitidos. Y es ahí donde esto de estereotipos de género e inclusive yo les voy a traer algo con respecto a infancias y adolescencias, es ahí donde cuando uno empieza a problematizar estos consumos, se empieza a dar cuenta que, de acuerdo a tu género, de acuerdo a tu edad, hay consumos que tenés perfectamente habilitados y hay otros que no tanto. Y hay consumos que de repente tenías habilitados y bueno, pasás los 40 y te dicen, no, che, esto ya para tu edad no es. Entonces, problematizar los consumos viene un poco a cuenta de esto de no solo seguir ampliando, sino también poder incorporar más disciplinas para que puedan trabajar en lo que es prevención de consumos problemáticos y ampliamos tanto las disciplinas que hasta la comunidad, ¿sí? Que hasta el vecino, el portero de la escuela, los compañeros de trabajo, todos esos actores sociales también forman parte de aquellas personas que necesitamos para trabajar en prevención de consumos problemáticos. Bueno, hablamos de consumo, hablamos de problematizar los consumos. Tenemos que hablar sí o sí de posmodernidad. Y cuando uno habla de posmodernidad, hoy ya posmodernidad, tenemos que hablar de crisis de instituciones, lo pasamos rápido, crisis de noción de verdad, individualismo y fragmentación, e inmediatez y eficacia. Podemos decir que en estas 4 cuestiones las sustancias entran derecho e impactan casi que sin ningún tipo de resistencia, porque vienen de alguna manera a dar algún tipo de solución, de respuesta, de bálsamo, de cuestión necesaria, y por eso se nos hace cada vez más complejo explicar los consumos problemáticos, trabajar sobre los consumos problemáticos. Sigamos, si no ya los voy a aburrir. Esto me parecía interesante, lo trabajamos durante muchísimo tiempo también, más que nada con adolescentes, y me parecía interesante traerlo porque en estas 1, 2, 5, bueno, son 4 publicidades y una foto característica de una etapa vital, pueden ver que también hay estereotipos de género bastante marcados, ¿sí? Digamos, cuando hablamos de sociedad de consumo, cuando hablamos de construcción, de subjetividad y de consumos a partir de esas cuestiones que tu género y tu edad, por ejemplo, te habilitan a consumir, también la publicidad y lo que vemos constantemente como mensajes que pasan desapercibidos vienen a profundizar aún más estas cuestiones. Como pueden ver en estas publicidades, algunas más antiguas que otras, acá abajo a la izquierda pueden ver a la mujer como cuidadora de alguien que ha consumido mucho alcohol. La mujer no consume, consume el hombre. En esta que tienen más hacia la derecha es una publicidad de desodorante, en donde el estereotipo masculino de
de belleza, de fortaleza, también está íntimamente vinculado con aquellas exigencias de género con las que, por ejemplo, los adolescentes masculinos viven diariamente. En el centro hay una publicidad que esta Ezequiel la debe recordar porque la trabajábamos muchísimo, que es de un shopping muy conocido y que tiene un eslogan que a nosotros nos funcionaba de disparador excelente, que es el de ex nos dejaron ser más lindas, en donde el estereotipo de género que se le atribuye a lo femenino y a la mujer es el de consumo de objetos para vernos más bellas. La imagen que está también en el centro hacia arriba y habla de consumo o intenta mostrar algo con respecto al consumo de juegos y está íntimamente vinculado con las infancias y adolescencias. Y la última foto de la izquierda, que es la de una, tendría que haber tapado la marca, discúlpenme, para aquellos que les guste mucho el Fernet, no tengo nada en contra del Fernet, pero bueno, tiene un mensaje bastante poderoso, que es el de compararse con el sol, porque todos toman lo mismo, y como verán también hay ciertas cuestiones en esta publicidad que responden, bueno, a belleza, a ambos géneros ahí parecerían que son iguales, porque tomamos todos lo mismo. Los disparadores audiovisuales y las publicidades, sí. Pablo. Gracias, Cecilia. Una Hola. pregunta. Hablar de posmodernidad, te referís a los últimos años, ¿no? A partir de 1980 o aproximadamente. Un poquito más. Por eso les decía que si quieren les decimos post-modernidad. Porque si hablamos de los 80, todavía vamos a la diapo de atrás, todavía esta cuestión de individualismo y de fragmentación, y en los 80, que justo es el año en el que yo nací, en los 80 todavía algunas cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con la grupalidad, con la identificación, hasta inclusive con la solidaridad, hoy se ven muy claramente en las distintas generaciones, inclusive en los espacios laborales se ve mucho. Yo el otro día justo leía una investigación con respecto a la generación que hoy tiene 20 y pico, 24, 25, hasta los 30, y esta tendencia de cambiar de trabajo constantemente, de no arraigarse, de no tener un equipo de trabajo o hacerse amigos, como por ejemplo tengo yo, amigos en todos los lugares donde trabajé, me han quedado amigos. Entonces quizás algunas de las características que yo presento acá como posmodernidad inclusive las deberíamos traer un poquito más acá. Y la inmediatez y eficacia, que no hice la salvedad, pero me viene bien lo que preguntás porque lo puedo traer. Cuando hablamos de consumos y cuando hablamos de este individualismo y fragmentación, se enlaza íntimamente con la eficacia y la rapidez de la sustancia. Lo explicábamos en muchos de los espacios de capacitación, lo explicábamos con un ejemplo que parecía muy tonto, pero realmente lograba como hacer entender esta idea de la eficacia y de la no falla de la sustancia, porque a veces decíamos, la sustancia no falla y se escuchaba muy mal, pero traíamos el ejemplo de cuando uno llama a un amigo o una amiga una noche porque tiene un problema y ese amigo no te puede responder, porque está haciendo otra cosa, porque no puede, porque en ese momento no te dijo lo que vos esperabas. Y bueno, tengo que dormir, necesito poder descansar y tuve este problema y la verdad que mi amigo mucho no me colaboró. Entonces, bueno, tomo esto que tomo cuando estoy así, que por ahí no me lo recetó nadie, o quizás me lo recetó un médico, pero hace 3 años cuando tuve otra situación, lo tomo y claramente es eficaz. Entonces, esta eficacia que a veces no encontramos en los vínculos, que no encontramos en los vínculos sociales, en un amigo, en un familiar, en un compañero de trabajo al que yo le puedo contar algo y me puede ayudar o me puede brindar una escucha, a veces la puedo encontrar en una sustancia. Y en eso, en ese ejemplo por lo menos, la sustancia no falla y la sustancia es inmediata. ¿Sí? Entonces, es una posmodernidad y bastante más para acá, porque un poco relevando también los datos en cuanto a las diferencias de género en el consumo, en cuanto a prácticas de consumo y sustancias por sobre todas las cosas, a nivel país tenemos cifras sumamente alarmantes con respecto al consumo de psicofármacos, muchas veces prescriptos, pero no prescriptos para
los síntomas por los cuales se toman en mujeres, sobre todo. Y una de las investigaciones que me pareció súper interesante, que era, por suerte, pospandemia, arrojaba ese dato tan alarmante porque al convivir quizás con esa mujer que estaba o que está al cuidado de sus hijos y que constantemente tiene que hacer cosas, al convivir en pandemia o durante el aislamiento, más miembros de esa familia han podido dar cuenta de ese tipo de consumos, que antes estaban absolutamente invisibilizados. Y cuando hablamos de inmediatez y eficacia, el ejemplo del psicofármaco, o inclusive hoy tenemos que hablar de ibuprofeno en dosis altísimas, tenemos que hablar de miorrelajantes también, que inclusive ya no tanto porque hay bastante más control, pero hasta hace unos pocos años en publicidades se vendía o se intentaba vender como la solución para todo, los miorrelajantes o aquellas sustancias o aquellos analgésicos que antes de que me agarre el dolor de cabeza yo ya lo podía tomar porque sabía que iba a tener un día complicado. Bueno, me fui un poco por las ramas, Pablo, pero cuando hablamos de posmodernidad es los 80 para acá y traemos los 2000 para acá y hoy creo que tenemos que incluir la pandemia para acá también. Como antes de Cristo, después de Cristo, antes de la pandemia, después de la pandemia, creo que vamos a tener que reformular varias cuestiones en consumos problemáticos y hoy ya del lado de salud mental también, dentro de lo que es padecimiento mental, creo que en unos años también vamos a poder reconocer grandes quiebres en este 2020-2021. Bueno, a ver, seguimos un chiquitín. Bueno, esto de posmodernidad y sociedad de consumo, más que nada se los traigo por bueno, un poco el recorrido que yo tengo y por la necesidad de mostrarles que los estereotipos de género aparecen, están y naturalmente los consumimos, ¿sí? Esto lo voy a pasar. Sí, hay algo ahí en esa diapo anterior, hay dos cositas que son interesantes. Esto que ven acá es un pastillero que está hecho en el día de hoy, pero esa publicidad es real y es de Valium, ¿sí? De hace muchísimos años. Es una publicidad de Valium y un poco lo que dice es que, bueno, que es el pequeño ayudante de mamá. Entonces ya vemos que los estereotipos de género no son ahora con Instagram y con la inmediatez de las redes sociales, es algo que viene y que venimos trayendo desde hace muchísimos años, porque el ayudante que necesitamos es para mamá, por lo menos ¿sí? Y hay otro concepto que es importante, que es el de abordaje integral, y esto no lo mencioné. Cuando hablamos de multicausalidad de consumos, cuando hablamos de ampliar el foco y de que sean muchas las disciplinas que intervienen en prevención y en tratamiento, en prevención y en asistencia sobre consumos problemáticos, hablamos de abordaje integral. Sí, María Isabel, sí. Sí, si me permitís hacer un comentario sobre el tema de los calmantes. Por favor. Cuando las mujeres empezaron por la Segunda Guerra Mundial a trabajar, a ocupar los lugares de los varones en la producción, y luego terminada la guerra, las mujeres vuelven, especialmente en Europa, hay una gran presión para que las mujeres no sigan trabajando, sino que vuelvan a sus hogares. Esas mujeres que entran en bastante depresión y en su estado de ánimo muy desastroso porque pudieron probar de que podían ser independientes, que podían trabajar, para que se quedaran en la casa, se empezaron a generar bueno, una cantidad de medicamentos para calmarlas y que se queden en la casa. Cosa que no sucedió en Estados Unidos, que vieron el negocio, con que las mujeres se les pagaba menos y producían mucho más. Y entonces en Estados Unidos se les motivó a que hicieran la doble jornada, que fuera la casa y además el trabajo, ¿no? Pero tengo entendido, no es mi especialidad, que el desarrollo de sustancias para la depresión y en las mujeres empezaron a surgir en esta época. Sí, muchas gracias, María Isabel. La verdad que súper rico tu comentario y es exactamente así. Además me gustó esto de, bueno, ¿cómo hacemos para que vuelvan a las casas? Después de haber probado ser autónomas, independientes, darse cuenta de que podían hacer perfectamente igual o se me ocurriría decir que hasta mejor, pero bueno, no, hay mayoría creo que de hombres, no sé.
vamos a ver, pero ciertas tareas que hasta el momento parecían estar orientadas o parecía que entendíamos que solamente la podían llevar adelante los hombres. El tema de la doble jornada, entonces, es esa herencia pesada que seguimos sosteniendo y que hoy de alguna manera llamamos carga mental. Cuando hablamos de la doble jornada, hoy hablamos de la carga mental que muchas veces las mujeres... Sí, escucho. O triple también, ¿no? Sí, triple. Mujeres que tienen triple jornada laboral. Y otro tema que fue el que utilizaron para presionarlas es hacerlas responsables de los problemas de la infancia, para que no salieran no se motivaran a ir a trabajar, ¿no? Eran las responsables de todas las dificultades que tenían los chicos, del consumo de sustancias, eran las responsables de los problemas de comportamiento y de todo. Así que fueron dos factores que me parece importante tener en cuenta en los estereotipos de género, que las mujeres se las presionaba para que se redujera su ámbito en el doméstico, que no salieran de la casa. Sí, que, digamos, lo estamos hablando en pasado, cuando en realidad esas situaciones se siguen generando hoy. Digamos, vuelvo a los espacios laborales porque creo que ahí también quizás es uno de los espacios en donde los estereotipos de género siguen teniendo un peso muy importante. En esto del cuidado de los hijos y de por ahí llamar al trabajo y decir, bueno, no puedo ir porque tengo mi hijo o mi hija con un problema de salud, o porque no tienen clases, o porque son vacaciones de invierno, y cómo eso sigue estando íntimamente vinculado con el rol de la mujer. Sí, Ivana. Sí, un poco esto, ¿no? Que todo está bueno, porque, por ejemplo, lo que me pasó esta semana, con esto que vos decís de la tarea de cuidado sobre las mujeres, ¿no? Mi hijo se golpeó en el jardín y yo tengo como responsable número 1, pusimos al papá, y el papá nunca lo llamaron, me llamaron directamente a mí, ¿no? Y esto, ¿no? Como empezar también a deconstruir esto y que pasa mucho, ¿no? Y que todavía está, ¿no? Esto bueno, la mujer, cuidado, si pasa algo con los hijos, llamamos a la mujer, si hay un tema de crianza, vamos con la mujer, y comprender que hoy también la realidad es otra y que los hombres también pueden hacer tareas de cuidado de nuestros hijos, ¿no? Porque el hijo es de los dos, no es solamente de la mujer. Entonces también lo relaciono esto un poco con lo de consumo problemático, ¿no? Empezar a comprender que las mujeres también podemos tener problemas de consumo, que las mujeres también por ahí necesitamos tener esto, ¿no? Un poco más de contención y no siempre solamente asociadas a las tareas de cuidado, ¿no? Porque también nos pueden pasar otras cosas, ¿no? Sí. Y esto de la salud mental, esto de las cargas que nombraron, a ver, tiene que ser compartida, no solamente a un solo género. Sí, de hecho hay un ejemplo que nos ha pasado acá en mi casa específicamente, que tiene que ver con tener una determinada situación de salud y que quizás a mi marido le recomienden hacer gimnasia, salir a correr, andar en bicicleta, y a mí me prescriban un analgésico o un mío relajante. Es como, bueno, no tenés tanto tiempo, o sea, vos tenés que estar bien a las 2 horas, ya está. En cambio, quizás esas cuestiones de género operan y están presentes en más cosas de las que nos damos cuenta, y terminan siendo exigencias, porque esta tos que yo les digo que tengo hace un mes y pico, no, en ningún momento paré para ver qué es realmente lo que tengo. Digamos, el mundo sigue y tengo que estar y hay un montón de cosas y tenía que dar el seminario y tengo que ver cómo hago, cómo me organizo. Entonces, la idea es, porque a veces decimos, bueno, se tienen que deconstruir. Creo que un poco nos tenemos que deconstruir todas las personas, y tenemos que, por sobre todas las cosas, parar la pelota y reflexionar sobre algunas cuestiones que tenemos
muy naturalizadas y que terminan ubicándonos en lugares en donde, lógicamente, hombres y mujeres nos vemos exigidos. Sí, Marisabel. No, quería compartirte que me parece que es uno de los temas más difíciles de repensar son los estereotipos de género, porque primero que fueron, se vienen transmitiendo de generación en generación y además son introyectados en los niños en muy poco tiempo. A los Sí. 4 o 5 años los chicos ya tienen claro cómo tiene que comportarse un varón, cómo tiene que comportarse una nena, y lo vemos cuando entran al jardín. ¿A qué lugar van cuando es el momento de jugar? Las nenas se van a la casa, los varones se van a construir a las actividades que los prepara para salir afuera, y las nenas se ponen a limpiar y cuidar al bebé. Y además lo peor es que cuando tienen introyectado cuál es el estereotipo de género, cómo debe comportarse un varón y una nena, también aprenden a discriminar y a sancionar al que se sale de ese rol, ¿no? Entonces, algo que se tiene inculcado a los tan pocos años, se tiene tan claro, porque hay muchas experiencias sociales donde se puede ver claramente donde los chicos cómo actúan y cómo aprenden a discriminar, a juzgar, y a que cuando el que se sale de ese rol lo sanciona, y además a considerar que las características femeninas son inferiores y los varones, la valorar a la de los varones, ¿no? Entonces, Sí. algo 4 años es muy difícil de cambiar. Que no es imposible, digo, pero ¿por qué complejiza tanto hacer cambios y que los roles no se puedan modificar? Sí, además estos estereotipos posibilitan algunas cosas y obstaculizan otras, digamos, hay algunas cosas que sentimos como presión a hacer, consideramos que debemos hacerlas y funcionar de esta forma, y de la misma manera que hay otras en las cuales nos vemos limitadas las mujeres y limitados los hombres. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver en profundidad, pero los estereotipos de género que operan sobre los consumos en los hombres en la adolescencia y en la adultez funcionan de manera negativa. En la adolescencia porque tienen que ser intrépidos, probar cosas nuevas, no pueden tener miedo, tienen que levantarse chicas y demás cuestiones. Y en la adultez, la productividad. Entonces, los habilita a hacer un montón de cosas, sí, fantástico, pero también los ubica en un lugar vulnerable muchas veces y más frente a los consumos. Bueno, seguimos un cachitito así, pero buenísimo todo lo que fueron aportando. Bueno, acá sí ya nos metemos específicamente en el tema. Yo hice un pequeño search porque esta parte es como la más, todavía es la que hacemos un forzamiento aún mayor para seguir como viendo dentro de las diferencias en cuanto a los consumos entre los géneros, cuáles son las metabólicas, las sociales y las culturales. Ustedes van a ver también que, igual que en la línea de tiempo esa que les planteé antes, van viendo cómo uno va estando incluido en los otros que vienen después. Cuando hablamos desde lo metabólico, hay vasta experiencia y, digamos, resultados desde la ciencia, en donde sabemos que el metabolismo de las drogas, en consecuencia, sus efectos no son iguales para hombres y mujeres. 2 ejemplos que les traje rapiditos y concretos es la ingesta en cantidades iguales de alcohol. Vieron que en lo cotidiano se dice, no, las mujeres aguantan menos que los hombres. Bueno, eso tiene una explicación metabólica, una explicación orgánica con respecto a la metabolización del alcohol en un organismo femenino y masculino. Y también el tema de la metabolización de la nicotina. Pero ¿qué es lo importante de esta primer columna? Que las mujeres progresan hasta la dependencia a un ritmo más rápido que los hombres. Claro, es bastante coherente con las 2 cuestiones que acabamos de leer antes. ¿Cómo? En cantidades iguales hay mayor intoxicación en mujeres y hay una metabolización más rápida en mujeres que en hombres, progresan hacia la dependencia, digamos, todo lo que es el proceso ay, me fue la palabra. De necesitar más cantidad o combinar con otra sustancia para obtener el efecto inicial, vemos que en las mujeres llegamos a esa situación de dependencia a un ritmo más rápido que los hombres. Tolerancia, el proceso es el de tolerancia.
¿sí? Otra consecuencia, o digamos, otra de las conclusiones en esta primer columna de lo metabólico, es que durante los intentos por dejar el consumo de drogas, las mujeres suelen presentar síntomas más desagradables. Digamos, a mayor rapidez en este proceso de tolerancia, mayor agudeza en la sintomatología de abstinencia. Entonces, si tenemos que hacer una primer diferencia entre los géneros en cuanto a las cuestiones metabólicas, bueno, chicas, vamos perdiendo 1-0, por lo menos acá. Tenemos una diferencia en cuanto a lo metabólico que hace que lleguemos a una instancia de dependencia más rápido, ¿sí? Más rápido en términos no de frecuencia, sino más bien de tiempo en cuanto a estos procesos de tolerancia, y que además los procesos de deshabituación y desintoxicación también sean más complicados. Ahora van a ver Quiero cómo... decir algo, Sí, porque me parece importante, es algo muy simple, pero muy característico de algo que nos suele pasar socialmente desde las profesiones, desde las observaciones. La gente en la calle cuando consumía hace años atrás decía, las mujeres cuando consumen son peores, porque son más viciosas. Ese era el dicho en la calle. O sea, lo digo por experiencia, ¿no? De escucharlo en la calle. Las mujeres son peores porque son más viciosas. En realidad, lo que estaba pasando es esto que vos estás mencionando, Ceci, el metabolismo y el efecto que hay sobre la adicción y el desarrollo de la adicción, que es más veloz, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que es interesante porque había mucha negación desde los aspectos de las profesiones y de las observaciones, incluso clínicas, con respecto a esta realidad que se vive y que tanto efecto y afecciones traen en la mujer como en su organismo, que era distinto y iba más progresivo en el hombre. sí, igual, ahora vamos a seguir viéndolo, pero creo que por lo menos en esa frase hay mucho peso desde lo social y desde lo cultural, más que el pedido de evidencia científica. Creo sí, Pablo. No, y da para el debate, ¿viste? Se te despiertan Sí, cosas, sí. pero no te quiero interrumpir. Pero quiero decir que las generalizaciones son tan odiosas y a veces tan inexactas, porque un hombre que pesa 50 kilos y una mujer que pesa 80 kilos, va a haber una diferencia también importante. Entonces, cuando generalizamos, a mí como que me agarra una cuestión de decir, eh, mm, nos olvidamos de la persona, ¿no? Nos olvidamos de cada caso. Pero está bien, igual. La ciencia se encarga de generalizar muchas veces para Seguro. estudiar. No, y la ciencia además se encarga, por lo general, de hacer distinciones, de intentar poder distinguir, parecería que para después entrar en mayor publicidad, voy a decir, en mayor profundidad, ¿no? Parecería que necesitamos, bueno, primero separar y decir esto es así, pero obviamente lo que mencionás es tenido en cuenta inclusive en los estudios que intentan hacer estas comparaciones, en donde se tiene en cuenta, por ejemplo, el peso, la edad, que también son condicionantes en cuanto a lo metabólico y a la forma en la que el organismo procesa las distintas sustancias. Pero es importante tenerlo en cuenta y es cierto que cuando generalizamos dejamos muchísimas más cosas por fuera que las que incluimos en esa generalización. Si seguimos un poquito más, algunos estudios previos también hablan de la cuestión social. Entonces, aquellos mandatos y expectativas sociales son distintos y esto provoca desigualdades entre géneros, en los efectos y en el propio significado del acto de consumir, ¿sí? Esto me pareció súper interesante porque acá no estamos hablando solamente de estos efectos que teníamos tan bien explicados desde la ciencia, sino que además en la forma en la que inclusive transitamos esos efectos, ¿no? Cómo mostramos o no mostramos esos efectos. Entonces, las mujeres consumen fundamentalmente, decían algunos de esos estudios, drogas legales. La presión social podríamos considerar que es aquella que parecería habilitarle un poco más los consumos a las mujeres en sustancias legales y a los hombres en sustancias ilegales. La accesibilidad a las drogas es un potente predictor del consumo, siendo mayor en hombres que en mujeres. Bueno, cuando hablamos de accesibilidad
y esto también lo ponemos en relación con esta cuestión de drogas legales e ilegales, que a mí no me gusta para nada hablar de esta manera, pero bueno, lo estoy trayendo para que podamos hacer estas reinterpretaciones cuando hablamos de accesibilidad a las drogas y hablamos de qué droga se está consumiendo. También tenemos grandes diferencias entre sustancias legales e ilegales. Si bien, si hacemos también un reconto histórico, la accesibilidad a drogas ilegales hoy es muy distinto a la accesibilidad a drogas ilegales que había, por ejemplo, cuando yo era adolescente hace 20 años atrás, ¿sí? Los hombres presentan mayor grado de comportamientos de riesgo, si bien, como les mencionaba recién, ha cambiado mucho el tema de la accesibilidad a drogas ilegales y esto de verse vulnerables o tener que concurrir a lugares que nos puedan poner en riesgo. En estos estudios seguimos viendo que los hombres presentan un mayor grado de comportamientos de riesgo, que creo que tiene que ver con la accesibilidad, pero que también podríamos pensar que tiene que ver con el tipo de drogas que consumen, ¿no? Las mujeres mantienen mayor prevención frente al riesgo que las protege de consumos abusivos. Esto lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, que tiene que ver con qué teme la mujer a partir de un consumo y qué teme un hombre a partir de enfrentarse a un consumo problemático. Y van a ver que es bastante significativo e interesante. De acuerdo a la diferencia en las cuestiones culturales, el sentido de las prácticas de consumo varía en tiempos y territorios, ¿sí? Es en los tiempos y es en los territorios donde, de alguna manera, las relaciones sociales y lo que ocurre en esas prácticas de consumo se ponen en juego y las podemos analizar. Hoy las podemos analizar con perspectivas bastante más amplias y profundas, porque cuando empezamos a observar las prácticas de consumo y ponerlas y contextualizarlas en el campo de lo cultural, las lecturas que podemos hacer son menos generalizadoras, podríamos decir, y más específicas o acotadas a ese momento, a esa época, a esa etapa vital, a esa comunidad, a ese país, etc. El consumo de determinadas drogas como un ámbito masculino sin necesidad de justificación. Y esto es algo que podríamos decir que se sostiene hoy, ¿sí? En términos de consumos problemáticos, parecería que al hombre se le pide menos justificativo a la hora de consumir. Y esto yo, cuando lo estaba escribiendo, lo pensaba más en términos de entrevista de admisión con un hombre o con una mujer y un profesional diciendo, bueno, sí, consume por esto, por esto, por esto, y quizás enfrentándose a una entrevista con una mujer y diciendo, ¿pero consume todo esto? ¿En qué momento? ¿Cuándo lo hace? ¿Qué deja de hacer para poder hacer todo esto? Los consumos femeninos, las justificaciones o cuestionamientos están íntimamente vinculadas a las expectativas del rol. Esto quiere decir que a veces el estereotipo de género femenino nos pueden hacer pensar que esta mujer decide consumir algo o para imitar una conducta masculina, o por postura, o por un desengaño, ¿sí? O por complacer inclusive a una pareja. Hago un paréntesis gigante. Como verán, estos estudios están circunscriptos a lo que es estereotipos de género cisgéneros, ¿sí? Como ven, hablan de femenino-masculino y hablan de pareja femenina-masculina, ¿sí? Hago la salvedad, es un recorte arbitrario, me gustaría poder hablar de perspectiva de género, pero realmente estamos en pleno proceso. Las preocupaciones se dan sobre la propia imagen y la identidad, y hay una gran diferencia en cuanto a las preocupaciones que se les presentan a consumidores hombres y consumidores mujeres, con respecto a su propia imagen, cómo son vistos, y a su identidad. Soy madre, soy padre, ¿sí? Los riesgos percibidos son muy diferentes, y acá se los voy a mostrar. Ellos temen verse inmersos en peleas, en robos, y las mujeres perciben el riesgo en agresión o abuso sexual. Y quiero que pensemos un poco entre todos, ¿no? Entre todas. El problema de los consumos se construye social e históricamente. A los hombres les preocupa verse en el medio de una pelea y por ahí lastimar mucho a alguien o salir lastimados. A las mujeres lo que nos preocupa es sufrir una agresión o un abuso sexual.
¿Ustedes creen que estos temores vinieron de la nada, aparecieron mágicamente, o pueden tener un correlato directo con cuestiones que, como mencionaba María Isabel, se traen, se construyen, se sostienen, se cronifican y se agudizan inclusive con el momento histórico y cultural en el que estamos viviendo hoy? Ahora abro micrófono. ¿Qué piensan? Hablaron todo el tiempo. Y ahora que les digo, por favor, necesito toser. Nadie, una palabra. Bueno, no pasa nada. Estas dos imágenes que les traigo es de un estudio que utilicé bastante para este... Espera. ¡Ay, quién! Espera. ¿Espero? Hiciste una pregunta. Hice una pregunta. Espera. Me quedé... No hice una pregunta. Yo Bueno. tiré la consigna reflexionemos, que es como de las consignas más difíciles Más que difícil. uno puede tirar en el mundo, que es reflexionemos sobre. ¿Qué nos pasa con esto? Que más allá de si tenemos la respuesta o no la tenemos, o qué tipo de respuesta tengamos, más allá, digo, me hiciste una pregunta reflexiva O retórica. o retórica que me da la sensación que tiene una carga, no sé si fue lo que... A mí me pasó esto cuando escuché el silencio. Por ahí nada que ver, ¿eh? Por ahí estamos lejos, pero digo, hay una cosa de miedo de a ver si estamos entendiendo bien y capaz que estamos dentro de nosotros mismos todavía, ¿no? En la respuesta, una perspectiva todavía que tiene que ver con una construcción de estereotipo o muy estereotipada seguramente, y nos cuesta hablar porque a lo mejor tenemos ese... Y la idea es, o la invitación, es que justamente lo que necesitamos es poder animarnos a darnos ese espacio porque eso es lo que nos va a dar la posibilidad de modificar algo y de concientizarnos en un aspecto de que estamos todos atravesados por este estereotipo, más o menos en diferente medida, en diferentes aspectos, en diferentes sectores, en lugares, lo que sea. Diría yo que ni siquiera los jóvenes de hoy no están libres de este estereotipo, no están libres. Hay un estereotipo y toda la sociedad van a seguir construyendo un estereotipo. Pero es importante esto, ¿no? Porque me parece que estaría bueno que nos animemos a hacer la respuesta u otra pregunta al respecto. A mí me gustaría, ¿no? Como lo primero que me aparece cuando haces esta pregunta, Ceci, es que esto también está atravesado por el patriarcado. O sea, y esto no nos podemos, no podemos negar una cosa así. O sea, cómo miramos, ¿no? Ellas son más vulnerables, aguantan menos, necesitan protección, tiene un corte patriarcal. Y creo que en esto también está, en los consumos problemáticos hay algo de esto también, ¿no? De cómo miramos en esto de estereotipo de género. Eso es lo primero que me apareció. Y me parece muy interesante, y vuelvo sobre algo que mencioné recién, que genera presión a ambos géneros. Sí. Porque por un lado existe esta cuestión de, bueno, la mujer que se siente así, vulnerable, expuesta, muchas veces cosificada. Y por otro lado también está el hombre que tiene y yo inclusive lo he escuchado en adolescentes, esto de, bueno, nosotros somos un grupo de amigos y sí, sentimos la responsabilidad de cuidar a nuestras amigas. Entonces, esta forma de interpretar el riesgo nos ubica de manera vulnerables, creo que a ambos géneros, y más que nada nos adjudica responsabilidad y presión sobre, por ejemplo, que no nos vean de esta manera, que no nos pase, no ubicarnos en riesgo. Y del lado del género masculino también, bueno, entonces tenemos que cuidar, tenemos que estar atentos, que no le pase nada, que no le hagan nada. Y a veces esta responsabilidad se la damos, por ejemplo, a adolescentes. Y el adolescente ya está en una etapa vital complicada. Ya gracias que más o menos puede cuidarse a sí mismo. Y encima quizás a un adolescente varón le estamos diciendo, che, atención, que vos vas con dos amigas, fíjate por favor que no les pase nada. Entonces,
los estereotipos y esta cuestión que vos mencionás o que llamás desde lo patriarcal, creo que no solamente recae sobre la mujer, tiene consecuencias también sobre el hombre. Y es importante poder reflexionar sobre eso. Bueno, les Sí, decía, sí, escucho. fíjate algo, ¿no? Hola, Que Marcelo. cómo esto de, ¿cómo andás, Ceci? Esto de lo patriarcal, cómo funciona y cómo nos tiene atravesado de tal manera que sin llegar a casos en los que estamos en contacto con consumo y hablamos de cómo se percibe el riesgo y tal, nosotros nos pasó algo el otro día que fue muy significativo, ¿no? Estamos tratando de que mi hija tiene 14 años, 13 años, empiece a tomar colectivos y volverse a la escuela en colectivo. Entonces, estábamos hablando de, bueno, a ver que haga su primer viaje junto con nosotros para que entienda cómo se hace y sepa dónde bajar y tal. E inmediatamente nosotros dijimos, bueno, los lunes y los viernes se viene en colectivo con Facu, que Facu es un compañerito de ella. Entonces se viene con Facu y Facu le acompaña. Mientras lo hablábamos con mi señora, yo digo, esto es una monstruosidad. Le estamos poniendo el peso a Facu, que tiene la misma edad que mi hija, 13 años, de tener que cuidar de Sofía en un viaje en colectivo, que nada, en definitiva parecería algo mínimo, pero no lo es. Mirá hasta qué punto está impregnado esto del rol del varón y el rol de la nena y cómo uno cuida del otro y cómo esto que vos decías, ¿no? A los dos los pone en una situación de vulnerabilidad en algún momento. Cuanto más en una situación de intoxicación en un boliche, donde esto, ¿no? Donde ellas temen a sufrir la agresión sexual y ellos a las peleas, y por ahí en estos roles patriarcales se incluyen las dos cosas. Ojo, ella tomó un poquito de más, no vaya a ser que abusen de ella, entonces me meto a defenderla y ahí se armó la pelea, y es todo como un círculo vicioso muy complicado. Sí, además en esta situación que vos planteas, Marcelo, es el amigo la responsabilidad de cuidar y tu hija el verse como con necesidad de ser cuidada. O sea, con Tal recursos cual, tal limitados cual. para cuidarse a sí misma. Nadie le dijo, che, vos fíjate que a Facu no le pase nada, ¿eh? En el Cuidado a colectivo. Facu, claro, nadie dijo eso. Claro, Tal cual, tal cual. pensaba un poco eso, ¿no? También como estos estereotipos también, ¿no? Descuidan un poco al otro género, ¿no? No voy a poner ni hombre ni mujer, ¿no? Pero al otro género, ¿no? Porque sí, también, los hombres también pueden ser vulnerables, ¿no? También pueden necesitar cuidados, también pueden necesitar atención, tanto así como las mujeres, ¿no? Entonces, en vez de empezar a pensarlo como género, empezar a pensarlo como personas, ¿no? Que son personas que también lo necesitan, más allá de su orientación sexual o de su género. Bueno, les decía, estas dos imágenes son producto de una investigación que en realidad es una encuesta nacional que se hizo en España con adolescentes. Entonces, estas percepciones, los y las jóvenes creen que ellas deben consumir, es producto de haberles consultado a los adolescentes y a las adolescentes. Digamos, no es algo que el mundo adulto pudo deducir, sino que son respuestas brindadas por los mismos adolescentes, ¿sí? Entonces, ellas viéndose de esta forma, ellos viéndose de esta forma y viéndose mutuamente con ciertas características, en donde ambos, de alguna manera, son presionados por estos estereotipos de género. A ver, seguimos un cachito más. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo y repasando. En una de las partes del programa que yo hice como tentativo para este seminario estaban las diferencias de género en cuanto a libertad de consumo, que es una forma en la que se lo suele llamar, pero con muchas comillas, y naturalización de los mismos, y un poco para hacer la comparación, en el género masculino el consumo es percibido como una conducta esperable, social y culturalmente aceptada. El consumo en el género femenino es como un reto a valores sociales dominantes, lo estuvimos charlando, pero me parecía interesante poder plasmarlo en un cuadro. En el género masculino existe un menor grado de reproche o de rechazo social que se traduce
en mayor apoyo familiar. Entonces, esto que decíamos de, en algunas cosas los estereotipos de género te juegan a favor y en otros te juegan en contra. Bueno, esta naturalización o esta conducta esperable en los consumos a los hombres los ubica con un menor grado de rechazo social, digamos, más esperable, más naturalizado que ocurre en un hombre, pero eso se traduce, bueno, sigue siendo positivo en un mayor apoyo social, por lo menos en un primer momento. También ocurre, y esto, bueno, Ezequiel no estuvo en la parte de asistencia en Cedronar, pero también pasaba que se consultaban y había familias que directamente ya este apoyo, por eso es que pongo al menos en un primer momento, porque a veces había situaciones en donde la misma familia se cansaba. Quizás esta mujer en rol de cuidadora de este hombre decía, basta, yo ya probé miles de cuestiones, fuimos a un montón de lugares y no quiere hacer nada. Con respecto al género femenino, hay un mayor grado de reproche y de rechazo social que se traduce en un menor apoyo familiar y que es sostenido, no es solo en un primer momento, hay un menor apoyo familiar y social que se sostiene. Se arranca con el inicio del consumo y se sostiene cuando se pide ayuda, se sostiene inclusive cuando se solicita a esta red de referentes vinculares o referentes afectivos que participen de los tratamientos. En el caso de mujeres en tratamientos cuesta mucho más reconstruir esta red afectiva. En el género masculino se opta por ocultar el problema, por no demandar ayuda, pero su entorno lo reconoce con mayor facilidad. Entonces, en los casos en donde se oculta este problema, el entorno lo reconoce con mayor facilidad, básicamente por la primera característica, porque es una conducta esperable, porque no nos llama la atención que esto pueda llegar a ocurrir. En el género femenino se opta por ocultar el problema, también por cuestiones que tienen que ver con lo que leímos antes, y por no demandar ayuda. Entonces, la mujer se siente con muchas veces la exigencia de ocultar este consumo, y ese ocultamiento inclusive lo sostiene y se traduce en no pedir ayuda, ¿sí? En no recurrir a esta red afectiva para que puedan escucharla, asistirla, acompañarla. En el género masculino existe un menor sentimiento de fracaso, principalmente a nivel social, cuando ocurre un consumo problemático, y en el género femenino hay un sentimiento de fracaso a nivel personal, familiar, social. Como ven, este estereotipo de género afecta en todos los ámbitos de la vida de una mujer, porque como es un reto a los valores sociales y a un poco las actividades primordiales que se le otorga a la mujer, el estar atravesado por un consumo problemático y necesitar ayuda genera este sentimiento de fracaso a nivel tanto personal, familiar como social. En el género masculino, el pedido de ayuda de terceros en una amplia mayoría se da de manera temprana, y en el género femenino demora el pedido de ayuda, y esto genera obviamente que cuando se llega a ese pedido de ayuda quizás la situación sea bastante más complicada, más grave o más urgente. Bueno, esto lo pasamos porque si no, no vamos a llegar. Acá hay algunas cuestiones me parece que son muy interesantes, que tienen que ver con las intervenciones que contemplen estas diferencias propias entre el género. Son algunos de los resultados que arrojaron estas investigaciones que yo pude leer, y algunas cuestiones que tienen que ver también con mi experiencia personal. La sociedad instituye y reproduce imaginarios sobre los géneros, y esto es lo que se presenta como la realidad de los consumos. Entonces, el rol de lo social a la hora de establecer circuitos para los géneros repercute en el diseño y en la implementación de políticas públicas en salud y en los abordajes. Digamos, estos estereotipos de género impactan no solamente a las personas en lo individual, ¿sí?, en su individualidad, en su singularidad, en su subjetividad, sino que también repercute y se ve en las políticas públicas que se desarrollan con respecto a la asistencia y la prevención en consumos problemáticos. La incidencia del género impacta en el acceso a dispositivos de atención y prevención dentro del sistema de salud,
Y no tiene que ver, como les mencionaba antes, no solamente con la cantidad de dispositivos, sino que acá entra también todo el tema de la accesibilidad simbólica. Y volvemos por ahí al cuadro anterior. No solo es que hay menos dispositivos que puedan alojar mujeres, por ejemplo, por dar uno de los ejemplos, sino que además la mujer siente que tiene una accesibilidad simbólica a ese espacio de tratamiento, a esa pausa, a esa necesidad de freno para poder estar mejor, que hace que, obviamente, la política pública diga necesitamos más lugares y más centros de salud para hombres, porque las personas que llegan y que solicitan tratamiento son mayoritariamente hombres que mujeres. Entonces, como en esas cifras hay menos hombres que mujeres, la política pública, que la encarnamos todos los que, y me hago cargo, todos los que formamos parte de los organismos públicos, lo que hacemos muchas veces es hacer estas lecturas sesgadas. Decimos, como hay más demanda de hombres, debe ser que hay más consumidores hombres, entonces tengamos dispositivos o espacios de prevención que puedan dar respuesta a estos hombres, ¿sí? De la misma manera quiero dar otro ejemplo para que no sea como un River Boca entre mujer y hombre. Muchos dispositivos de atención hoy no contemplan que hay hombres que tienen trabajos formales, que requieren un montón de horas y que no está bueno que dejen o que pongan en pausa esos trabajos. Y los dispositivos piden que estén de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, cuando las políticas públicas desoyen o no ubican dentro de los análisis necesarios para las políticas, para el desarrollo de esas políticas públicas, los estereotipos de género, a veces podemos caer en estas cuestiones. Que haya más dispositivos para hombres que para mujeres, que los dispositivos para mujeres sí o sí tengan que tener la condición que vayan con sus hijos y continúen con sus tareas de cuidado, o por ejemplo que los hombres a los que a edad adulta se les exige productividad no puedan poner en pausa también sus actividades o sus trabajos para poder ocuparse de su salud. Ya está esto. Pone en relieve la importancia de la dimensión de género. Bueno, y esto un poco porque estamos haciendo, y estamos hoy acá un viernes a la noche ya, que poner en relieve la importancia de la dimensión de género posibilita el debate. Entiendo que hoy estamos todavía en una etapa, como media precontemplativa o de debate, de intercambio y de construcción de nuevas herramientas y de nuevas formas de pensar los dispositivos, que alojen y que puedan dar cuenta de los estereotipos de género. Sigamos. Bueno, esto de los adolescentes creo que estamos medio cortos de tiempo, pero rápidamente lo que yo quería, incorporando a las infancias y las juventudes, es poder traerles a ustedes que los estereotipos de género no es solo en la adultez. Y lo mencionaba Isabel muy bien y me spoileó esta parte de la presentación, porque es algo que traemos y que nos constituye y que nos acompaña desde la infancia. En la adolescencia se pone muy en relieve los estereotipos de género, y acá Marcelo nos daba un ejemplo que también nos daba como un cachetazo a todo lo que veníamos pensando, haciendo y por ahí debatiendo uno en una cena en su casa y viendo cómo hace el año que viene cuando mi hija o mi hijo tenga que viajar solo. Pedagógicamente en consumos problemáticos trabajamos mucho con la adolescencia como etapa vital muy vulnerable ante las publicidades y ante, bueno, una etapa vital en donde las elecciones y esta cuestión de la disyuntiva y de la separación de los padres de la infancia y el amalgamarme absolutamente a mi grupo y ser exactamente igual que este grupo, los ubican a los adolescentes en un espacio de mucha vulnerabilidad frente a los consumos. Es por eso que se trabaja, y esto lo quiero dejar bien claro, es por eso que se trabaja tanto con la adolescencia. No porque los adolescentes sean los únicos que consumen, sino porque en la etapa vital de la adolescencia, a veces pedagógicamente hay cosas que podemos explicar mucho mejor, pero que se siguen dando en la adultez. Y también porque, y esto atañe al encuentro de hoy, en lo que tiene que ver con estereotipos de género, hay cuestiones muy puntuales que se ponen en cuenta, o que se ponen en juego, perdón, en la adolescencia, que ubica a ambos géneros en un lugar de mucha vulnerabilidad. Lo estuvimos trabajando un poquito. Bueno, nada, podemos asumir que el problema no es solo de los jóvenes,
que es también de los adultos, y debemos hacernos cargo también como adultos de los mensajes y de las cosas que transmitimos a los jóvenes y a los adolescentes. Esta viñeta yo la uso muchísimo cuando trabajo con adolescentes, porque tiene que ver con el plus de la infancia y de la adolescencia, que es la ignorancia del peligro, porque digamos, a mayor, a menor noción del riesgo sobre el consumo, mayor vulnerabilidad, ¿sí? Cuanto más naturalizado tenemos un consumo y cuando menor conciencia tenemos de lo problemático que puede ser ese consumo, bueno, mayor es la vulnerabilidad, ¿no? Más expuestos estamos a eso. ¿Qué observamos específicamente en las adolescencias? Para ir rápido. La tolerancia social que se acompaña, por ejemplo, al consumo de alcohol. Y acá tenemos ambos géneros casi que parecidos, salvo con eso que nos aportaba la investigación de España, en donde, bueno, el consumo de alcohol los ubica en un lugar de riesgo de peleas a ellos y parecería que lugar de riesgo de abuso a las mujeres, ¿sí? Esto les decía, a baja percepción de riesgo, a menor percepción de riesgo, mayor riesgo, ¿no? Cuanto menor es la percepción del riesgo, más vulnerables nos vemos a un determinado consumo. Es por eso que la naturalización y la tolerancia social del consumo de alcohol en adolescentes es un gran problema, ¿sí? Y hoy podríamos decir que no solo en adolescentes, en adultos también. La presión del grupo de pares como factor fundamental de inicio de consumo en jóvenes es otro gran tema en las adolescencias, inclusive en las infancias, ¿sí? Y la presión de pares, vuelvo a decir, no es algo que uno cuando sale de la adolescencia consigue su primer trabajo, se pasa. La presión de pares es algo que se sostiene hoy también en la adultez y en esta sociedad de consumo, y volvemos a la diapositiva 1, 2, 3 y 4. Y otra cosita chiquita, los jóvenes aparecen y siguen apareciendo, hoy con un poco más de control, pero siguen apareciendo como principales destinatarios de las publicidades, de alcohol, de tabaco. Acá creo que les traje para compartir apenitas algunas cosas que se trabaja con adolescentes que tiene que ver con un poco activar el pensamiento crítico y poder dar cuenta que las publicidades muchas veces apuntan a los temores, apuntan a las cuestiones más arraigadas a la idiosincrasia, ¿sí? Como por ejemplo a la masificación como recurso, el elemento desinhibidor tan necesario en la adolescencia, algo que me permita desinhibirme, ser divertido, ser divertida, tener muchas amigas, bueno, lo sexual como recurso de atracción, y los recursos a lo largo de la historia, obviamente las publicidades van cambiando, se ayornan a esta naturalización y desnaturalización de ciertos consumos, pero apuntan fundamentalmente a este refuerzo de necesidad, a esta generación de nuevos consumos. Bueno, cuestiones a tener en cuenta. Y ya vamos medio como cerrando porque si no me van a matar. Las redes de atención y acompañamiento en cada territorio deberían estar compuestas por espacios inclusivos y de primera escucha, de promoción, de prevención y de atención. Entonces, un poco la idea es, ya que estamos vieron que yo les decía que hace 20 años que me dedico a esto y me veo reflejada en muchos momentos de esta historia que les pude hacer. Bueno, hoy estamos todos nosotros, todos los que estamos acá y las que estamos acá, en un momento histórico, cultural y epocal que de alguna manera nos desafía a empezar a repensar nuestras prácticas y nuestros dispositivos de atención, ¿no? Hoy tenemos que pensar que en cada territorio tiene que haber espacios inclusivos y de primera escucha, de promoción, de prevención y de atención que puedan dar cuenta de los estereotipos de género, que puedan dar cuenta y brindar una respuesta independientemente de esos estereotipos. Ofrecer un marco empático que no interrogue, que no juzgue, que no confronte, que acompañe el recorrido singular, ¿sí? Situar la demanda siempre en clave de problemática, que nos afecta históricamente a hombres, a mujeres y al resto de los géneros. Diseñar acciones e intervenciones que apunten a garantizar la accesibilidad
Y estos dos tipos de accesibilidad, la accesibilidad concreta de tener espacios, edificios, lugares donde yo pueda llamar, donde pueda ir, y además la accesibilidad simbólica. Todos los géneros, todas las personas, a cualquier edad que tengamos, tenemos que poder tener presente que tenemos accesibilidad a la salud, que tenemos, que podemos acceder a un profesional o a alguien que esté sensibilizado sobre la problemática que nos pueda dar una primera escucha o una respuesta. Dar lugar a un proceso de construcción colectiva de respeto por todas las identidades de género y articular con actores e instituciones como centros de salud, conserjerías, escuelas, espacios comunitarios, centros de formación, entre otras. Como ven, la propuesta siempre es ampliar, nunca es circunscribir estas cuestiones a una determinada disciplina o a un determinado público. La idea es ampliar, es sumar actores, pero que en esta suma tenga como común denominador la sensibilización sobre los consumos problemáticos independientemente del género. Bueno, y esto un poquito como lo último que sí quería traerles, varias cuestiones. Si entran a la página de Cedronar, hay estudios, hay censos, hay relevamientos en donde ustedes pueden acceder a información con respecto a Argentina. Está la línea 141, que es de orientación, información y contención de consumos problemáticos. Es una línea gratuita, funciona 24 horas, todos los días del año. Es anónima, si quieren que sea anónima, y si se quieren dar los datos, se pueden dar los datos. Hoy en Cedronar, que es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, se puede recurrir sin turno para una primera consulta o para el inicio de un proceso de diagnóstico. Acá están los datos. Esta es la dirección que figura acá, Sarmiento 546 en Cava, de 9 a 20 están para demanda espontánea. El número de teléfono si quieren pedir un turno es 4320-1200 opción 3, por si quieren hacer algún tipo de consulta. Y en el interior del país, la página de Cedronar cuenta también con un mapa interactivo de la red federal, en donde están todos los dispositivos a nivel nacional que brindan tratamiento. Si se meten en ese buscador, que es un buscador que no está muy bueno visualmente, pero si se meten y ponen mujeres, por ejemplo, van a salir los 8 dispositivos de la red de Cedronar a nivel país que dice atendemos mujeres. Solo para dar un ejemplo. Después está el 0800 de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos y Violencias de Provincia de Buenos Aires, que me parecía un recurso que también está bueno que ustedes tengan. Y después está la Federación Argentina del LGBT, que trabaja muchísimo con respecto a consumos problemáticos y perspectiva de género, y que me parecía, y que yo trabajo mucho con ellos y con ellas, y que me parecía, con ellos, porque si no me matan, y que me parecía importante traérselos también como recurso para que busquen, para que se metan, para que sigan investigando. Esto es un seminario para hacernos preguntas, no es una clase magistral, no soy especialista en el tema, pero sí, si hay algo que me gusta, es poder generar siempre en las personas que me escuchan más y más preguntas para seguir construyendo. A modo de cierre y de conclusión, así no me escuchan más, el desafío es avanzar en el desarrollo de espacios de discusión, siempre de espacios de discusión, que tengan en cuenta la incidencia del género en la problemática de consumos. Desde esta nueva mirada, la idea es poder favorecer el acceso a la salud mental, por favor, colaborando con el diseño de dispositivos de atención que cuenten con herramientas adecuadas de intervención, ¿sí? Y esto último, por favor, es como lo más importante que quiero dejarles, que es conocer cómo juegan las representaciones sobre los géneros, tanto en la comunidad que asiste al sistema de salud, como en los equipos que intervienen, y me hago cargo, absolutamente cargo, permitirá reducir los obstáculos que se presentan en el acceso a tratamiento en consumos problemáticos y adicciones. Quiero que sepan, y esto se los digo de todo corazón, para mí fue un trabajo súper enriquecedor poder meterme en el tema, poder investigar, poder leer. Siento que enriqueció muchísimo la forma en la que yo hoy escucho, interpreto y voy a empezar a transmitir cuestiones que tengan que ver con consumos problemáticos, así que les invito a que también sigan reflexionando y trabajando sobre el tema. Y esta es la última que dice, gracias. Bueno, ahora dejo de compartir y nos vemos un cachito. No, ¿cómo hago para dejar de...? Ah, acá. A ver.
¿Ahí nos vemos? No. Ahí hice cualquier cosa. ¿Dónde dejo de compartir? Stop. Stop share. Ahí está. Bueno, Ezequiel, te toca a vos. Bueno, como siempre, es una maravilla escucharte, Ceci. Y me gusta porque hace rato venimos compartiendo y charlando sobre estos temas. Y todavía a esta altura se dificultan un montón de cuestiones que tienen que ver con, no solamente con el acceso a los procesos de tratamientos, de cambio, de ayuda, a los dispositivos, a la creación de nuevos dispositivos, de pensar nuevos dispositivos diferentes, dinámicos, y es más. La realidad es que todavía es minúsculo el grupo de mujeres que accede al pedido de ayuda siquiera, ni siquiera al pedido de ayuda, ¿no? Siempre, ya solamente pedir ayuda es todo un proceso eh, que, que lleva un tiempo bastante largo y, y solamente para mencionarlo, bueno, vos hablaste de 8 dispositivos a nivel nacional, es casi, ¿no? De todas las provincias que tenemos, ni siquiera hay una por provincia, así que imagínense, eso no tiene que ver solamente con gobiernos, eso tiene que ver con sociedad, tiene que ver con estereotipos, tiene que ver con las cosmovisiones que tenemos de las realidades, ¿no? Así que para mí es un orgullo tenerte siempre, un placer inmenso y nos dejás en el desafío que yo creo, no creo, estoy seguro que vamos a tomar el desafío en trascender, ya lo estamos empezando a tomar, a proyectar y a sumar, y a esta nueva mirada que recién, bueno, el último parrafito que pusiste de esto de las intervenciones, que tiene que ver con un proceso que estamos viviendo todos los que trabajamos en consumo problemático hace tiempo, de estas nuevas miradas de equipos interdisciplinarios diferentes, tanto en territorio como en dispositivos, y bueno, FADEA y Trascender está apostando a eso, así que hoy de ahí del barrio Zamoré los quiero invitar a todos de paso a que se sigan sumando a esto, porque si bien esto que vos traes es un desafío para nosotros y lo tomamos, yo vengo también de ese proceso, del mismo que vos hablás, hace 20 años atrás, donde de todavía hoy los que llegan a pedir ayuda son hombres, no son mujeres, prácticamente. O sea, todavía hoy, 20 años atrás, olvídense de que una mujer vaya a pedir ayuda. Todavía hoy seguís viendo en tratamientos y en una comunidad terapéutica o un ambulatorio, el 10% son mujeres o menos. De hecho, las profesiones de ayuda, psicología, counselor, acompañantes terapéuticos, son más mujeres, fíjense esto, ¿no? Son más mujeres que hombres. Hoy acá en la presencia hay más mujeres que hombres. Eso son datos que me parece que son sumamente importantes. Las direcciones son más de hombres que de mujeres. ¿Por qué? ¿No? Preguntarnos todas esas cosas. Y la idea es poder lograr ser parte de esa modificación y seguir estudiando y ser parte de estos elementos de observaciones para la comunidad, que incluso te lo propongo a vos, Ceci, y a todo el equipo de salud mental, que nos mantengan a nosotros como parte de un elemento más para hacer observaciones dentro del barrio, dentro de las comunidades. FADEA intenta hacer algo federal, así que la idea no es solamente quedarnos en Lugano, sino ampliar, y desde una perspectiva que tiene que ver con centrarse en la persona, desde el enfoque centrado en la persona, desde el humanismo, y creo que esto que está sucediendo ahora, que vos estás compartiendo, es un viraje de la salud mental hacia una mirada más humanista, más centrada en la persona, más real en ese sentido. Así que bueno,
los animo porque el martes tenemos otro conversatorio genial que va a estar Fabián Choso, que es presidente de la FLACT, Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, sociólogo. No le caigan con todo a Fabián, no lo increpen con el tema de género, porque después me va a venir a buscar a mí. Nada, Fabián es un genio, así que se está discutiendo en ese sentido y nos va a traer una mirada diferente también sociológica. Después lo vamos a tener a Juan Facundo Cincunegui, el primer programa de ambulatorio del enfoque centrado en la persona. Nos va a estar hablando desde España, así que va a estar desfasado de horario, pero va a ser un lujazo, así que aprovechenlo. Son todas actividades gratuitas esas, no se las pierdan. Y después vamos a tener a Claudio Ruth, que es psiquiatra, y que es un fenómeno también del enfoque, es un referente y dramaturgo, bueno, un montón de cosas. Y como broche vamos a tener una mesa redonda con estos tres referentes, así que va a ser para... 3 hombres en la mesa, yo no quiero decir nada, pero... Estás invitadísima. No. Listo, Si no sumate, estuve Ceci, invitada vamos. si no estuve invitada desde el principio, ahora no quiero. Claro, No lo voy a decir, que a la mesa chica, hombres. No, está bien. reivindicar mi error, digamos. Ahora soy una talibana de los estereotipos de género. Tenés razón, ni una mujer, es verdad. Y bueno. Bueno, La mayoría de los paneles generalmente son mayoritarios de los hombres, aunque sean temas femeninos, es muy común que sean todos varones, aunque hablen de lactancia y cosas por el bueno, estilo. yo les confieso que le escribí a Stolbizer, pero ay, ¿qué dije? Dios. A Stolkiner y no me respondió, así que ya voy a tener Se acceso. clavó el visto. No sé si, ya voy a tener acceso, no sé si. Bueno. Invítame a la mesa redonda y después vemos. Ah. Es tremendo, vos pedís todo el tiempo. Bueno, acá ya empiezan a salir las internas porque ya se hizo tarde. Listo. Yo lo que sí quiero agradecerles, de verdad, si me das un minutito más, quiero agradecerles de verdad a todos los que están del otro lado, porque de verdad, viernes a la noche, y escucharon con mucho respeto y participaron con cosas súper interesantes. Y perdón que corro, porque, bueno, soy así y voy corriendo, pero de verdad, muchas gracias a Marcelo, a Julio, bueno, a Ezequiel, obviamente, aunque tenemos nuestras diferencias de equipos de fútbol y esas cosas. Y bueno, al programa Trascender y a la Fundación, porque siempre trabajo súper bien y habrán visto que con mucha libertad y trayendo cosas que me gustan y que me interesan compartir. Así que gracias. Bueno, gente, gracias a todos, a todas, a todes. Y nos estamos viendo pronto y súmense. Y más, voy a hacer otro pedido más. Mándenme un videíto que se suman a la campaña, como el que estamos subiendo en las redes, y súmense. Los etiquetamos ahí y sigamos creando conciencia. Bueno, gracias a todos. Gracias, buenas noches. Linda noche. Ceci, Chao. gracias. Gracias, Cecilia. Gracias. Gracias a todos. Chao, gracias.